Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 1, titulada ¿Cómo vivir en una sociedad 24/7? El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 84, verso 2, en el cual leemos lo siguiente: Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. La apreciación del salmista por la casa de Dios no era simplemente porque era hermosa. Su alma deseaba la casa de Dios y aún desmayaba cuando se le negaba el privilegio de encontrarse con Dios entre su pueblo. Este era más bien un sentimiento profundo. No todo amor será tan grande como el que anhelemos, y ningún anhelo será tan grande como para hacer que desmayemos. La casa de Dios era querida y deseada por parte del salmista, porque era donde se encontraba con Dios. Todo dentro de él, corazón y carne, deseaban a Dios, y por lo tanto, corazón y carne amaban su casa. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El reloj le anunciaba a Alma que quedaba poco menos de 1 hora para que el sol se ocultara y diera paso a un nuevo día sábado. Pero, lejos de sentir paz y tranquilidad, Alma solamente dejó escapar un suspiro de incertidumbre. Los juguetes de los chicos tirados por toda la sala. La cocina era un caos total. Hasta Lassie, la perrita de la casa, colaboraba a su manera, llevándose unas prendas de vestir desde la recámara al patio. Y para colmo de males, su pequeña hija estaba con algo de fiebre. Alma solo se preguntaba cómo haría al día siguiente, cuando tuviera su participación en la iglesia con la actividad que debía tener preparada. Y con nostalgia se dijo para sí: ojalá mañana sí tenga algo de tranquilidad. No muy lejos de allí, José, su esposo, esperaba llegar a la caja del supermercado para pagar por las compras que Alma le había encargado. Las filas eran enormes y José solamente pensaba: ¿por qué a todo mundo se le ocurrió venir por las compras a esta misma hora? Para cuando llegue a la caja será ya casi sábado. Y afuera el tráfico está fatal. Ya no alcanzan 24 horas en el día. Amigo, amiga, ¿te has visto tú en algún momento abrumado, abrumada por la vida tan ajetreada que solemos tener en estos dorados tiempos? Seguramente muy a menudo, ¿no es cierto? Muchas veces nos encontramos cansados e impotentes sin saber qué hacer o cómo superar esta vida tan agitada, cómo sobrellevar ciertas etapas de nuestra vida. Solo cuando caminamos en la voluntad divina, nuestro corazón y nuestra mente hallan el verdadero reposo. De lo contrario, es la angustia,
el afán y el desasosiego lo que gobiernan el corazón humano. En esta semana veremos cómo Dios y su Hijo amado nos ofrecen ese tan anhelado descanso que tanto necesitamos tú y yo. Si por un momento comparamos los tiempos de Jesús con el avance de la tecnología de nuestros días, las personas no contaban con medios de transporte tan rápidos como los nuestros. No tenían a la mano los medios de comunicarse de forma instantánea, independientemente de la distancia que los separa. No había cocina eléctrica, no había aeroplanos, no había ascensores ni escaleras eléctricas. La pregunta sería, con todo lo que tenemos hoy en día para facilitar nuestra vida, ¿nos sentimos menos cansados y agotados que nuestros antecesores? Cuando vamos a la Biblia y leemos, por ejemplo, Marcos capítulo 6, verso 31, Él les dijo: «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco», porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Tal pareciera que estas palabras también se decían para cada uno de nosotros hoy en día. Si hay algo que parece escasear en nuestros días, es el descanso. Dios mismo pensó en ese descanso para el ser humano, aún mucho antes de que por sus mismos errores y desobediencia cayera en una vida estresante. Lo hizo allá en el principio de la historia de este mundo. Génesis capítulo 2, versos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Te das cuenta? Un momento para detenerse, para disfrutar de un tiempo hermoso, para celebrar el don de la naturaleza, de las cosas sencillas de la vida, de la gente y sobre todo del Creador del tiempo mismo. Su invitación es clara y directa. Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros decimos constantemente: no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. Pueden pasar días o quizás semanas en que no nos sentamos un momento y le decimos a Dios: este momento es para ti. Quiero escucharte. Quiero descansar en ti. Ay de nosotros si nuestro Dios también dijera que no tiene tiempo, o que mejor mañana nos va a escuchar, o que dijera: hoy no tengo tiempo de hacer salir el sol. A Él sea la gloria porque no lo hace, sino que está en todo momento a la expectativa de todas y cada una de tus necesidades, de mis necesidades, incluso de nuestro descanso. La próxima vez que tu vida ajetreada te absorba, pregúntate:
¿Qué puedo hacer para enriquecer mi experiencia con el descanso que Dios desea que tenga, tanto física como espiritualmente? Y cuando del descanso en el día santo del Señor se trate, recuerda que no es ni una sugerencia ni un consejo por parte de Dios, sino de un mandamiento. Cuando el marcador del tanque de gasolina en tu vehículo anuncia que está muy próximo a quedarse completamente vacío, tú sabes muy bien que no podrás llegar demasiado lejos. Algo parecido sucede con nosotros cuando nuestro tanque emocional también se está quedando vacío. Y cuando eso sucede en plena sociedad 24/7, puede resultar en algo verdaderamente desalentador y emocionalmente agotador. Esto le ocurrió al personaje del cual nos habla el libro de Jeremías, capítulo 45, versos 1 y 2. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Discípulo, escriba, secretario y amigo devoto de Jeremías, era el asociado de más largo tiempo y confianza del profeta, y quien escribía por él. ¿Qué tan vacío se encontraba el tanque emocional de Baruc, aún antes de los sufrimientos que seguirían a la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios? Jeremías capítulo 45, verso 3. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Como un fiel compañero de Jeremías, Baruc tenía que soportar una gran cantidad de oposición y abuso. Y pudo llegar a sentir que Dios de alguna manera podía ser culpado por su dolor y tristeza. ¿Notas la actitud de Baruc centrada en sí mismo al decir: ay de mí, mi dolor? Él había llorado por la desolación que venía sobre su país, y ahora él llora por los peligros a los que siente que su propia vida es expuesta. Estaba exhausto, probablemente tanto física como espiritualmente, y sentía que Dios no lo había bendecido o protegido como él lo había esperado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros así en medio de esta vida tan ajetreada? Aún así, qué importante es darnos cuenta que Dios escucha nuestras lamentaciones. El hecho de que Dios sabía lo que Baruc dijo y habló con él al respecto era algo tranquilizador. Dios escuchó, sí, y también respondió a las acusaciones de Baruc de incredulidad en su contra. Jeremías capítulo 45, verso 5. ¿Y tú buscas para ti grandeza? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Aparentemente,
parte de la desmotivación y el cansancio de Baruc venían por buscar grandezas para sí mismo. Pero Dios le alejó del camino de la autoexaltación, de tal forma que tuviera la mentalidad correcta. Finalmente, Dios le consuela con la promesa de que tendrá de él misericordia, incluso cuando después fuera llevado a la fuerza a Egipto junto con Jeremías. ¿Qué tan vacío está tu tanque emocional? Dios también te escuchará y asimismo te reconducirá para que junto a Él seas lleno de sus promesas. Es muy común darnos cuenta que para la mayoría de las personas, el concepto tradicional de descanso o reposo casi siempre está asociado con una falta de movimiento o actividad. Analicemos esto un poco. Descansar o reposar no quiere decir no hacer nada. Se puede estar incluso dormido, pero no relajado, ni mucho menos descansado. Por otra parte, para un artista, por ejemplo, la sencilla actividad de pintar un hermoso cuadro sobre la naturaleza puede resultarle absolutamente relajante y placentera, regalándole ese descanso que necesita. Para poder comprender un poco más qué es el descanso, tiene que abordarse desde diferentes perspectivas. Y qué mejores que las que encontramos en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento encontramos toda una enriquecedora variedad de verbos en hebreo, idioma original en el que fue escrito, que hacen referencia al descanso. Veamos algunos ejemplos. Génesis capítulo 2, verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El verbo acá es Shabbat, que literalmente significa cesar de una labor o actividad. Y aunque Dios descansó no por agotamiento o fatiga, completó la creación del mundo cesando de producir algo nuevo, y entonces reposó. También en las referencias a los 10 mandamientos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, la forma verbal hebrea nuak denota un cese de actividad. ¿Recuerdas a los israelitas saliendo del Sinaí y marchando con el arca? Números capítulo 10, versos 35 y 36. Cuando el arca se movía, Moisés decía: «Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen». Y cuando ella se detenía, decía: «Vuelve, oh Jehová, a los millares de de Israel». Acá, nuak figuradamente significa detenerse. No solamente las personas descansamos, también puede hacerlo la tierra, como lo denota la forma verbal shakat en Josué 11, verso 23.
Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Forma verbal que también da la idea de estar quieto, otorgar alivio o estar tranquilo. También encontramos el verbo shakab, que literalmente significa acostarse o dormir, en 2 de Samuel capítulo 7, verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Como hemos visto, el descanso que nos afecta física, social y emocionalmente no se limita exclusivamente al sábado. Y por esto es muy importante aprender diariamente de aquel quien, habiendo acabado todo, reposó de la obra que había hecho. Si, como vimos en la lección del día martes, el Antiguo Testamento hace uso de una variedad de formas verbales para referirse al concepto de descanso, su complemento, el Nuevo Testamento, no es la excepción. Una de las declaraciones más famosas de Jesús en relación al descanso la encontramos en Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La forma verbal usada aquí es anapauo, cuyo significado es descansar, relajarse o renovarse. Curiosamente, esta forma verbal tiene la idea de una cesación transitoria del trabajo y no de inactividad permanente, porque quienes se allegan a Cristo no dejan de trabajar, sino que, como lo dice Juan 6:27, en vez de trabajar por la comida que perece y de extenuarse por el esfuerzo, trabajan por la comida que a vida eterna permanece. En Mateo capítulo 26, verso 45, encontramos la misma forma verbal bajo el significado de descanso físico, cuando leemos que entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. En cambio, el apóstol Pablo lo utiliza para expresar lo reanimado y consolado que se sintió con la presencia y las palabras de los enviados de Corinto, en 1 de Corintios 16, 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. En el caso de Lucas capítulo 23, verso 56, cuando vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, el verbo utilizado es esichazó, el cual apunta obviamente al descanso sabático. Pero qué interesante saber que
el mismo verbo se usa para describir una vida serena en Primera de Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. O para hacer referencia a alguien que, no pudiendo objetar nada de lo que ha escuchado, se queda en silencio, como en Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Antes de la alimentación de los 5,000 con 5 panes y 2 peces, y tras haber expresado los discípulos todo lo que habían hecho y habían enseñado, Jesús les manda en Marcos 6:31: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Nunca olvides que para Jesús el proteger nuestra salud también es importante, y que planificar periodos de descanso es fundamental para nuestro bienestar emocional y espiritual. De esta manera, estaremos capacitados para continuar trabajando eficazmente en su obra. A lo largo de esta preciosa semana de estudio hemos venido hablando acerca del descanso. Y creo, sin temor a equivocarme, que tanto tú como yo podemos estar seguros que no encontraremos mejor descanso que aquel que podemos obtener y disfrutar en Dios. La Biblia, desde sus mismos inicios, nos habla acerca de un personaje que, al no encontrar descanso en Dios, tuvo que descubrir que no podría hallar el verdadero reposo de ninguna otra manera. Génesis capítulo 4, versos 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Qué hizo que la ofrenda de Caín no fuera aceptable para Dios? Él reconoció solo de forma parcial y a regañadientes los derechos de Dios sobre él. Pero un espíritu secreto de resentimiento y rebelión lo movió a responder a las órdenes de Dios según su propia elección, antes que seguir el plan establecido por Dios. Obedeció en apariencia, pero su forma de proceder revelaba un espíritu desafiante. Rehusando reconocerse como pecador, que necesitaba un Salvador, ofreció una ofrenda que no expresaba penitencia por el pecado. La expresión miró con agrado proviene del hebreo shahá, que significa considerar cuidadosamente. Si lees con cuidado, notarás que se menciona primero la aceptación de Abel mismo antes de la de su ofrenda. Y esto no es más que una indicación de que Dios no estaba tan interesado en el sacrificio
como en el que lo estaba ofreciendo. ¿Cuál fue el resultado para Caín? Génesis capítulo 4, verso 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Una decisión arbitraria de parte de Dios? De ninguna manera. Esto no fue más que el resultado de los actos pecaminosos y la desobediencia de Caín. Fue condenado a una vida perpetuamente errante a fin de conseguir alimento para sí mismo, para su familia y sus animales. Habiendo estado obligada a beber sangre inocente, la tierra se rebeló, por así decirlo, contra el asesino. Y cuando él la labrara, retendría su fuerza. Aunque Caín merecía la pena de muerte, un Dios misericordioso y paciente le dio una oportunidad más de arrepentirse y convertirse. Pero en lugar de ello, Caín se quejó de su castigo como que era más severo de lo que él merecía. Génesis capítulo 4, verso 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Siempre que intentemos huir de la presencia de Dios y cerremos nuestros oídos a su llamada de atención, nos inquietaremos como Caín. Descansemos en Dios, pero sin olvidar que a Él debemos nuestra obediencia y gratitud. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. El tanque vacío de Baruc. Tu vehículo llega tan lejos como tan lleno se encuentre el tanque del combustible, ¿cierto? El vehículo emocional de Baruc estaba con tanque casi vacío. Es más, parecía que el vehículo completo, simbolizado por las preocupaciones de Baruc, estaba completamente averiado y necesitaba ser reparado. ¿Cómo podemos llevar nuestras preocupaciones a Dios? ¿Qué haces con el vehículo averiado? Lo llevas al taller con el que sabe, ¿no es así? Con el experto, con el especialista, y lo dejas ahí. Necesitamos traer nuestro vehículo emocional ante Dios, hablar con Él, explicarle el problema y, lo más importante, dejar esas preocupaciones en el taller. Deposita, deja, suelta el problema, entrégale las llaves al Señor y descansa en Él. Número 2. Descansos a escoger. En el estudio de esta primera lección del tercer trimestre, hemos aprendido sobre el descanso, visto no únicamente desde una perspectiva, sino desde una gran variedad de enfoques. Dicen por allí que en la variedad está el gusto. Y en esta lección, ambos testamentos, Antiguo y Nuevo, nos han regalado una exquisita variedad de descansos para escoger. La riqueza de las enseñanzas por parte de Dios a través de su palabra en cuanto al reposo y descanso que Él nos ofrece y está dispuesto a brindarnos
es sencillamente extraordinaria. A través de vocablos, verbos y formas verbales, nuestro Señor nos invita a cesar la obra, a detenernos, a estar tranquilos, a encontrar paz, a acostarnos y dormir, a renovarnos, a confortar nuestro espíritu. Simple y sencillamente, a descansar en Él. Y número 3, descansemos correctamente. Qué importante es elegir el descanso correcto, pues si te decides por el descanso equivocado, esta sociedad 24/7 en la que vivimos te consumirá. Caín se decidió por el descanso incorrecto, aquel que no estaba en Dios, sino en sus propias facultades, en sus propias fuerzas, en sus propias opiniones. El problema de Caín nunca estuvo en su ofrenda, sino en sus intenciones y propósitos al llevarla ante Dios. ¿Cómo ve Dios tu ofrenda? Recuerda que, como en el caso de Abel y Caín, antes que a la ofrenda, Él ve a la persona y su corazón, y sabe determinar si realmente estamos buscando descansar en Él. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que, como los discípulos, corremos el peligro de perder de vista nuestra dependencia de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un salvador. Necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder el que realiza la obra. Aunque debemos trabajar fervientemente para la salvación de los perdidos, también debemos dedicar tiempo a la meditación, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.